El tema de hoy se llama, como está atrás de un servidor en el pizarrón, la lucha de Morena ante la contrarrevolución de la ultraderecha en México. ¿Cuál es el propósito de esta plática? Es la continuación del tema raíz nazi del PAN, y el día de hoy la continuación le llamamos entonces la lucha de Morena ante la contrarrevolución de la ultraderecha en México. ¿Cuál es el propósito de esta plática, continuación de la anterior, sobre raíces nazis del PAN? El propósito de la plática de hoy es ubicar el papel de los morenistas ante la contrarrevolución que está cada vez más intensa en nuestro país. Tenemos entonces que ubicar bien nuestro papel, nuestro quehacer ante las diferentes formas de lucha que vamos a establecer. Yo quiero guardarme una síntesis de lo que la maestra Vicky va a trabajar con ustedes y tendré una breve participación al final sobre las distintas formas de lucha que vamos y estamos estableciendo ante la contrarrevolución en nuestro país. Entonces, nuestra ponente, la compañera Vicky de Cariño, nos va a hablar sobre el tema ya planteado y le damos la palabra. Compañera Vicky, adelante. Bueno, buenas tardes. No sé si Mauricio, ¿escuchas ahí bien? ¿Todo? Ok. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, que es el tema era la raíz nazi del PAN. Nada más unos 5 minutos recordando lo que vimos para poder, ¿cómo se dice? Hilar el tema de hoy. Como ustedes ven en ¿cómo se llama? En este árbol que les compartimos hace 8 días, vemos cuál es el pensamiento y la ideología del PAN. Por ejemplo, ya habíamos platicado sobre Alemania, sobre Italia, ¿no? Sobre este movimiento fascista que empieza desde esta época de Benito Mussolini, de Hitler y Franco, ¿no? Cada uno en sus respectivos países, la imposición del fascismo en esos países. ¿Qué implica el fascismo, no? En la parte del autoritarismo, dentro de un gobierno. Luego aquí en el PAN, como en 1939 se funda el PAN y uno de los principales representantes del Partido Acción Nacional fue Gómez Morín. Y posteriormente se empiezan a construir, por ejemplo, se empiezan a organizar de una manera que una parte se va para el PAN y otra parte se van a las famosas que le llamamos las legiones. Entonces, estas formas, por ejemplo, tanto el muro como FUA, como el muro, vamos a encontrar que son organizaciones que pueden estar infiltradas en las iglesias, que pueden estar infiltradas en las universidades, que inclusive algunas son ¿cómo se llama? Organizaciones estudiantiles que encontramos en la historia, que pueden estar en la Universidad Autónoma de México, pueden estar en la de Guadalajara, pueden estar en la de Guanajuato. Eso ya hace 8 días lo platicábamos. Bueno, y quedamos entonces de que cuál es la expresión hoy en día de pensamiento fascista que empieza desde esta raíz. Por eso el Fisgón le llama la raíz nazi del PAN, fascista del PAN. Entonces encontramos que cuál es ahorita la expresión. Bueno, la expresión se llama frena. Y frena es lo que ahorita conocemos nosotros con este movimiento, que es un movimiento ultraderechista que está en contra de la cuarta T. Y fíjense que quiero comentarles también, y hoy vamos a hablar principalmente de frena. Si ustedes ahora sí ya haciendo un poquito de introducción sobre el tema que habíamos planteado hace 8 días, ustedes van a ver aquí ya en las diapositivas frena, que es el frente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Frente Nacional, ¿cómo se llama? Frente Nacional antiobradorista, ¿no? Bueno,
¿Cuál es el objetivo de Frena? Fíjense, esto lo saqué de la página de Frena, visité la página de Frena. Para empezar, quiero decirles que tiene, no sé si lo hacen a propósito, pero Frena tiene unas, no son faltas de ortografía, le faltan un montón de letras a su página. O sea, hay palabras que no están bien escritas, que les hace falta una O, que les hace falta una A. No sé si lo hacen a propósito porque yo dudo que lo hagan por ignorancia. No sé por qué dudo que lo hagan por ignorancia, pero bueno. Visito la página de Frena y Frena tiene, dentro de su página dice que el objetivo de Frena, y ustedes lo pueden constatar, es quitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo le puse aquí al licenciado Andrés Manuel López Obrador porque nuestra responsabilidad como compañeros de Morena es que con el compañero Andrés Manuel, a pesar de que ha sido compañero de lucha de muchos años de nosotros, pues ahora sí nos tenemos que dirigir hacia él con un respeto, porque en el caso de Frena no lo hace. Ellos le llaman, tiene varios apodos Andrés Manuel López Obrador que la verdad es que a mí ni siquiera me motiva estar mencionando sus apodos de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, ahora es presidente. Bueno, Frena dice que tiene el objetivo de quitar al presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, usando 3 momentos principales. La parte jurídica, que tenemos aquí, la parte de la presión social y la parte de los medios de comunicación. Son 3 instrumentos que está utilizando para poder llevar a cabo la cuestión de lo que nosotros le conocemos como los famosos golpes de Estado a partir de los golpes blandos. Fíjense que Frena es una organización que ya tiene, dice, Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador, opera a través de, fíjense, tienen ya una estructura. Y me recuerda un poco lo que nosotros ya poníamos en el árbol. Tiene un consejo rector, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Tiene una comisión de análisis de propuesta de acción. Tiene una comisión de directorio oficial, acciones nacionales. Tiene una comisión jurídica, tiene una comisión de redes digitales y videos, tiene una comisión de identidad y diseño gráfico, una comisión de integración de miembros, una comisión de infraestructura, una comisión de seguridad cibernética, una comisión de cultura ciudadana, una comisión de vinculación internacional, una comisión de vinculación religiosa. Vean aquí, nosotros la sesión pasada ya hablábamos sobre esta situación del papel que tuvo la iglesia y el papel que ha tenido durante toda la historia, no solamente en México, sino en América Latina y también en España, por ejemplo, o en Francia. Toda esa historia de la iglesia, de cómo se confabuló con estos grandes, por ejemplo, grupos, ¿cómo se llama? Fascistas, para poder lograr los golpes de Estado en diferentes países del mundo. Bueno. Me regreso, tienen la comisión de vinculación religiosa, tienen la comisión de vinculación militar. Vean aquí. Esto es interesantísimo. Con nosotros como morenistas tenemos que identificar muy bien a nuestro enemigo y yo creo que esa es la primera plática porque hay mucha información, compañeros, sobre esto. Entonces, esto es como una semillita que nosotros en Patambam, que el Círculo de Estudio de Regeneración, quiere sembrar esa semilla de interés para que ustedes sigan leyendo e informándose, porque esta comisión de vinculación militar dice aquí 2 puntos, Grupo Tlaxcala. No menciona quién es la comisión de vinculación militar. O sea, ellos ya tienen una comisión que tienen una vinculación con la milicia, ¿no? Que está en nuestro país, ¿no? Entonces, tiene una comisión de comunicación y mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia que es la forma a través de colores, de sonidos, a través de mensajes, de cómo manipulas al cerebro, ¿no? Y Chomsky es muy bueno para esta cuestión del, ¿cómo se llama? De visualizar la parte de la manipulación hacia las masas. Tiene una comisión de panorámico y espectaculares y tiene una comisión de Gran Alianza Nacional, una comisión de México Nuevo, propuestas, líderes de comités de organización Frena. Fíjense, estos líderes de comités de organización Frena, o sea, es como ellos se están estructurando. O cómo se han estructurado, cómo opera la comunicación oficial de Frena. Bueno, ellos dicen que están proponiendo una pirámide multinivel de WhatsApp,
y, por ejemplo, tú creas tu grupo y al menos te aceptan con 10 personas que estén en ese grupo de WhatsApp. Y ese grupo de WhatsApp se le llama, se conforman como hijos. A su vez, esos hijos tienen que multiplicar por nietos y a su vez esos nietos tienen que multiplicar por bisnietos. O sea, ellos están conformados. Fíjense, no hablan de comités 1, comité 2, de enlace 1, enlace, hablan de hijos. Y tiene que ver con el lenguaje, que cuando tú hablas de hijos, hablas de la familia. Entonces, ¿cómo está organizado a través de esta pirámide multinivel de WhatsApp en el plan A? En el caso, por ejemplo, les hacen algunas preguntas y ellos tienen muy bien organizado esta situación de las redes sociales que ya están operando en WhatsApp. Veamos. En la página también dice que hay 13 preguntas que se les puede hacer. Dice, ¿qué es el Frente Nacional Anti-AMLO? Bueno, pues ya desde que dicen anti-AMLO, es que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta T. Es un movimiento totalmente ciudadano y pacífico. Y entonces aquí hay que hacer este comentario, esta reflexión. ¿Realmente es pacífico? ¿Realmente es un movimiento pacífico cuando han mandado mujeres, por ejemplo, a confrontarse con otras mujeres? Realmente es pacífico cuando van a una marcha y ¿cómo se llama? Y en esa marcha hacen desmanes. ¿Realmente será pacífico esta cuestión de cómo ellos lo están manejando? Pacífico nuestras marchas, compañeros. ¿Se acuerdan cuando nosotros, el compañero presidente hoy nos hacía ya la invitación? Vamos a una marcha, pero sinceros, destrozos, ¿se acuerdan? Sí, o sea, vamos de manera pacífica, no podemos hacer destrozos en esas marchas. Era lo primero que nos decía el licenciado López Obrador, que teníamos que ir de manera pacífica, que no cayéramos en las provocaciones, que en ese momento hasta los anarquistas nos metían en provocaciones, o cuando llegaban mujeres y nos aventaban, por ejemplo, huevos, nos aventaban jitomates en la marcha. Nosotros siempre, nuestros líderes en ese tiempo que nos acompañaba siempre, en el caso de nosotros, el profe Ramón siempre nos hacía la invitación, tranquilos, no caigan en provocaciones. La pregunta es, Frena dice que es un movimiento totalmente ciudadano y pacífico. Ellos no han cumplido esta parte del Pacífico porque su movimiento hasta este momento, más que el número de personas, ha sido muy violento. Que desea actuar, dice, es un movimiento totalmente ciudadano y pacífico que desea actuar ya, fíjense, el lenguaje que utilizan, ya, para quitar a Andrés López del poder, Andrés López del poder, usando herramientas jurídicas de presión social y de medios, como lo habíamos planteado en el primer momento. ¿Quién está detrás de esto? Ciudadanos que ven urgente, o sea, así como les pongo en las diapositivas, así está en su página con con mayúsculas esas palabras. Lo único que hice fue subrayar con diferentes colores para que nos vayamos como interpretando esta forma de comunicación que tienen. Dice, somos 67 ciudadanos que ven urgente hacer algo para quitar a AMLO y su gobierno del poder ya. Ven, fíjense la palabra, ven urgente el poder ya. Dice, no hay políticos, ni partidos, ni organizaciones extranjeras. Iremos día a día presentando a esos 67 ciudadanos que llevamos 4. Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal. Y quiero hablarles un poquito de aquí en la jornada del día martes 28 de julio del 2020, sale un artículo de Pedro Salmerón que habla sobre otra vez los Abascal y habla sobre cómo esta familia Abascal ha estado siempre en el poder y esta ideología que tiene sobre la cuestión de ser una ideología ultraderechista, pero además conservadora. Entonces, cuando aparece Juan Bosco Abascal, nosotros ya nos damos la idea que viene de la raíz y viene de la composición del PAN, viene de la composición del muro, viene de la composición de esta raíz fascista nazista que nosotros ya vimos la sesión anterior. Luego viene, ¿quiénes patrocinan este Frente Nacional y quién decide las acciones?
Nadie, solo somos ciudadanos voluntarios que sabemos que hay que hacerlo. Lo correcto, ya. Otra vez dicen ya. Tenemos, fíjense, usamos las redes sociales y el apoyo del talento voluntario. Tenemos un foro de propuestas de acción. O sea, ellos ya están accionando, desde siempre han accionado, pero ahorita ha sido más cruda su acción con relación a la cuarta T, donde una comisión de 18 personas están permanentemente evaluando sus propuestas para seleccionar de acuerdo a las circunstancias, frecuencia de repetición e impacto, según la estrategia del libro de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia. Creo que como, de hecho, yo voy a comprar el libro, leí una parte de ese libro, nada más el resumen, porque era lo único que encontré en la red. El libro vale creo que 700 pesos, pero la parte de ese libro habla sobre esta cuestión del rescate, de la vida digna, no a la parte de las famosas dictaduras, ¿no? O sea, ellos llaman dictador a Fidel Castro, llaman dictador a Evo Morales, llaman dictador a Hugo Chávez, o sea, para ellos son dictadores. ¿Por qué? Porque para ellos son dictaduras que están en contra de estas grandes empresas y de estas grandes asociaciones que, ¿cómo se llama? Que quieren conservar sus privilegios. Bueno, entonces tienen foros, ellos están en constante foro. Nosotros deberíamos estar haciendo eso. 4, ¿se convertirá en otro partido político como una oposición unificada? No, dice que no. El Frente Nacional no lucha por el poder en el gobierno, sino ejerce como soberano de México. Y cita un artículo 39 de la Constitución. La quinta pregunta, que es donde me quiero quedar un poquito, dice, ¿se convertirá en otra asociación civil como presidente, secretario, tesorero? La respuesta es no. Somos un movimiento social de los mexicanos para rescatar a México de las manos del comunismo. Órale. Entonces, lo puse también así con palabras, lo subrayé, como ustedes ven en la diapositiva, en las manos del comunismo. Y eso es lo que nosotros, los medios de comunicación, han estado repitiendo, que Andrés Manuel López Obrador es comunista y que nos va a llevar al comunismo. Entonces, ayer con una sesión con los chicos, me decían, maestra, ¿estamos en el comunismo? Le digo, no, mijo, primero hay que ver en qué sistema económico vives, cuál es la fase de este sistema económico que estás viviendo. Sigues viviendo en el capitalismo, no puedes llegar al sistema, la fase comunista, porque para algunos teóricos el comunismo es la fase superior del socialismo y nosotros ni siquiera hemos entrado al socialismo. Así de fácil es el argumento del por qué no podemos estar en el comunismo. Entonces, bueno, dice, de las manos del comunismo, que se gestiona a través de un consejo ciudadano, o sea, están gestionando, están fomentando, están invitando que luchen en contra del comunismo, que son los famosos 67 miembros del FRENA. Y bueno, 6. ¿Qué requisitos hay para integrarse en el Frente Nacional? Es incluyente. Todo mexicano, independiente de su condición social, raza, orientación sexual, cabe. Fe, fíjense, aquí le puse entre así guioncitos rojos. Fe religiosa. Que esté consciente que la solución en este momento para México es hacer que dimita el dictador bolivariano Andrés López. Fíjense esta parte. Y me gustaría que lo reflexionáramos porque ¿cuál es su lenguaje? ¿Por qué le dice dictador bolivariano al licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la intención de esa, ¿cómo se llama? De ese concepto de dictador bolivariano Andrés López. O sea, ahí hay 3 palabras clave que nosotros tenemos que estar trabajando, estudiando, viendo de cómo ellos se dirigen y cómo es que tratan de hablarle a la gente, cómo tratan de llegarle a la gente. Primero con la palabra comunista, luego con esta parte del dictador bolivariano. Y luego le ponen Andrés López, no le dicen el licenciado López Obrador, o al menos no le dicen Andrés Manuel López Obrador, no, Andrés López. O sea, es una forma, bueno, ahorita ¿cómo se llama? En la plenaria haremos algunas conclusiones, que yo también tengo mis propios comentarios sobre esta cuestión de cómo mandan el mensaje.
Luego dice, mexicanos que apuestan a las elecciones en julio del 2021 para tener diputados de contrapeso, o resignados a buscar la revocación de mandato en el primer trimestre del 2022, o peor aún, que ya están dados por sentados que el AMLO sexenio no caben aquí. Dice, ¿qué tengo que hacer ya para que qué tengo que hacer y a qué me compromete? Participar activamente en proponer acciones, difundir las seleccionadas, crear tu red anti-AMLO. Grupo Frena de WhatsApp y actuar sin compromiso, tú te desconectas cuando quieras. ¿Cuál es lo que les decía? ¿Cuál es el límite de mi red y por qué hablan de grupos de WhatsApp de 10 personas? 10 personas es un grupo razonable para estar en contacto. Llamamos hijos, lo que les estaba platicando hace rato, a los integrantes de tu grupo. Ellos formarán nietos y a su vez, en cascada, los nietos formarán grupos de bisnietos sin límite. Fíjense cómo, o sea, lo que nosotros tenemos que estar aquí es viendo cómo se está comportando el enemigo y es lo que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿no? Para seguir organizando nuestros comités de base. Nosotros no les llamamos nietos ni hijos, les llamamos comités de base. Y fíjense que dice, ¿por qué debe hacerse un grupo de WhatsApp para Frena exclusivo y solo el administrador puede enviar mensajes? Bueno, solamente el administrador puede enviar mensajes, o sea, ahí no hay ni siquiera la capacidad de, oye, yo quiero debatir, ¿no? O no estoy de acuerdo con ese mensaje, no. El administrador es el que manda y ahí es el que nada más tú recibes los boletines, que, porque yo tampoco sabía, pero Frena ya tiene boletines, o sea, ya manda periódicos, ya manda boletines, o sea, ellos ya, y tiene, y acciones que llegan por las 21 pirámides madre. O sea, fíjense, ya hay 21 pirámides madre, ya te están invitando a que hagas las redes sociales hijo y a la vez nietos y a la vez bisnietos. Así se están organizando de manera, ¿cómo se llama? A la sociedad, ¿no? Frena, bueno, no funciona, bueno. Aquí algunas especificaciones para la seguridad. ¿Cuándo se acaba esto? Dice la pregunta. Y la respuesta es al tirar al dictador bolivariano. Más tiene que ser antes de noviembre 30 de este año. Esperar a después sería sálvese quien pueda. Signos de exclamación. ¿Se van a apurar entonces? ¿Ande? ¿Se van a apurar? Sí. Y quería enseñarles, esta es una foto de la página de Frena. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice Plan Comunista México, Foro Sao Paulo. Aquí supuestamente en este plan comunista hubo un congreso, un encuentro entre países que pues tienen dentro de esos mismos países partidos que se llaman socialistas o gobiernos que van al socialismo, como el caso de Cuba, como en el caso de, por ejemplo, de Venezuela. Y entonces ahí ponen que pues Morena ya está dentro del comunismo, que ya inclusive firmó un tratado para que a México lo llevara al comunismo. Nunca encontré el tratado. Estuve busque y busque en la red, nunca encontré. Ponen a Jacob, por ejemplo, ahí con otro representante de Morena en ese encuentro, pero en realidad nunca se ve nada, solamente son fotos que están como que, no sé si inclusive pueden hasta estar montadas. Nunca encontré el formato, nunca encontré el acuerdo donde ellos firmaron eso, o sea, no lo hay. Pero pues sin embargo, imagínense ya la página de Frena que tiene así, Plan Comunista México. Galería, fíjense acá abajo, dice, Galería de la Dictadura Comunista. Entonces, todo el tiempo es como esta cuestión de estar, ¿cómo se llama? Repitiendo que pues es un dictador que es comunista. Veamos, dice, rapidísimo, me voy a ir a cuestión. Son 3 etapas que supuestamente para Frena, cómo se está instalando el comunismo en México. Fíjense que yo quisiera que ustedes en esta parte, yo les puedo compartir el documento y cada tema tendríamos que estarlo debatiendo, porque ese es el arma que nos va a apoyar
para ir e informar a nuestros comités y a las nuevas personas y compañeros que están cayendo con este discurso de frena. ¿De qué manera nosotros vamos a combatir eso? A partir de que tenemos que conocer el discurso, que es lo que ahorita estamos trabajando. Para combatirlo tenemos que tener argumentos válidos. ¿Para qué? Para que podamos informar y la gente no caiga en el juego de frena. Dice que, para ellos, dice que para instalar el comunismo en México, de 2019 al 2020, lo que se ha hecho, crear la Guardia Militar. Fíjense, o sea, para ellos, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador como presidente no creado, más bien convertido, porque no es crear, es convertir a, ¿cómo se llama?, la milicia en Guardia Nacional, eso es para ellos parte del comunismo. Someter el poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Ustedes se pregúntense, ¿por qué el Poder Judicial no le costó mucho trabajo, por ejemplo, aceptar lo de las, ¿cómo se llama? Lo de las... firmas. Lo de los Firmas. presidentes. Lo de los presidentes, por La ejemplo. consulta. Enjuiciar a los presidentes. Pues, claro, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Equidad de género. Dentro del instalar el comunismo ponen equidad de género, o sea, tú dices, bueno, siendo que en puntos anteriores decían que cualquier orientación sexual y no sé qué, y eso todavía entra dentro de la... Y fíjense que ellos dicen que cuando se está instalando el comunismo, en el momento que se apoya y se implementan leyes para la equidad de género. Dice, desmistificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. ¿Cuál control de medios? ¿Televisa lo tiene? ¿Lo tiene TV Azteca? Reforma. Agenda progresista, aborto. ¿Quiénes son de los que se acuerdan en el árbol que hablábamos de Provida? Aquí está otra vez, agenda progresista, que se legaliza el aborto, que se legalizan las drogas y no todas las drogas, ¿no? El homosexualismo. Primero, ellos dentro de su estructura, dentro de su invitación para conformar los, la organización, es que dicen que caben todos. Y aquí no. Aquí ya tachan al homosexualismo como una cuestión de comunismo. Relatividad de valores. Grandes proyectos, símbolos que acaparen la atención del poder comunista. Reformar educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Expandir el ejército de leales al partido. Dádivas, cupones. Etapa 2. Bueno, se supone que para Frena nosotros estamos en esta etapa 1. Para Frena, para la etapa 2, que va del 2021 al 2022, es que va a haber redes sociales y partidos satélites de apoyo. Se va a reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. Control total de Internet. Para militares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. Mapear a los empresarios, fíjense, para proponer se vayan marginando o huyendo del país. O sea, resulta que para la segunda fase todos los empresarios se van a ir del país. Más y gente en el gobierno crean plazas para el partido. Estructura paralela para controlar gobernadores de estado. Mecanismos de control de dinero vía tecnología y control de bancos. Etapa 3, que sería cuando ya termina el licenciado Brodor. Expropiaciones masivas a través de su ley Hugo Chávez. Órale. De dominio. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. Encarmiento a clase alta económica. El dinero es pecado. Y es una de las cosas que siempre el licenciado dice, no estamos en contra de aquellos empresarios que han hecho dinero a través de su esfuerzo. Estamos en contra de aquellos empresarios que han sido corruptos, que no han pagado sus impuestos o que han robado al pueblo para hacerse millonarios. Bueno, a ellos no. Para ellos dice que el comunismo y para Andrés Manuel López Obrador y para la 4T, el dinero es un pecado. Fíjense.
Cuando ellos, desde su pensamiento ideológico, decían, hace 8 días comentábamos, por ejemplo, la iglesia decía, si tú tienes dinero es porque Dios así lo quiso. Si tú no tienes dinero es porque Dios también así lo quiso. Hay pobres y hay ricos porque Dios así lo quiso. Esa es su justificación. Ahora dice que el dinero para la cuarta T, según ellos, el dinero es pecado, ¿no? Entonces, no es cierto. Nosotros, e inclusive el presidente en las mañaneras, él siempre hace ese hincapié. Yo no persigo a aquellas personas que hacen dinero por su ¿cómo se dice? De manera honesta. Más bien son aquellos empresarios que se han hecho millonarios de manera deshonesta. Medios de producción en manos del Estado, pues no lo creo. Ahí también habría que ver por qué es muy complicado que todos los medios de producción en manos del Estado se diera para el 2024. Solo trabajo, fuera el capital, es de todos. Fíjense, la pregunta, ¿los mexicanos votaron por esto el pasado 1 de julio del 2018? Dice, te garantizo que el 80% no fue así. Y vamos a luchar para que la agenda de una minoría no prevalezca en la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Otra vez habla sobre la familia. Ya me cansé. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes me lo permiten, entonces, bueno, pues ya les comenté lo que plantea Frena en su página, cuáles son las fases para ellos, para que según ellos se establezca el comunismo en México. Y bueno, pues ustedes ven aquí, su discurso es primera, segunda y tercera fase para esa implementación o para esa, pues sí, del comunismo en México, ¿no? Entonces, bueno, esto es Frena. Esta es la ideología de Frena. Esto es porque Lucha Frena está en contra de la cuarta T, está en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador y está, por lo tanto, en contra, e inclusive, pues, dejen de Morena, ¿no? Porque pues también es antimorena, pero está en contra de que la gente reciba la distribución equitativa de los ingresos que produce el país. Hasta este momento, ahí le dejo. Y viene la parte de las reflexiones. ¿Quién dice yo? Yo quisiera complementar antes de la... Bueno. El maestro Jaramillo quiere complementar. Compañeros, permítanme algunos elementos más que agregar a lo que bien nos ha planteado la compañera Vicky en su interesante intervención. Miren ustedes, lo primero que quiero complementar es, estamos enfrentando distintas formas de lucha contra la ultraderecha conservadora, contrarrevolucionaria. Estas son las diferentes formas de lucha que tenemos que enfrentar y en donde tenemos que derrotar a la derecha si queremos construir la 4T, porque estamos en ese proceso. Estamos en proceso con 2 años ya de gobierno, de democracia, aunque con sus bemoles. Miren ustedes, es una lucha política. Es una lucha política porque es una lucha por el poder. Es una lucha por la democracia. Nuestra democracia de Morena ante la democracia de la ultraderecha. Su democracia es que el 1% de la población quiere seguir gobernando. Nuestra democracia es que debe haber gobierno para todos. Es una lucha política de la forma de gobierno, la forma corrupta que tenía el neoliberalismo está desplazada y queremos completamente derrotarla. Aún tiene cierta fuerza. Estamos en proceso de construir nosotros una nueva fuerza que es exactamente lo contrario. Una fuerza, una organización de país democrático, justo, con nuevos valores
Y entonces enfrentamos la expresión política. También es una lucha que tenemos que enfrentar, es una lucha ideológica. La lucha de las ideas, de los nuevos conceptos, de la nueva cultura. La lucha ideológica es con argumentos claros, sabiendo lo que proponemos en la 4T. Nosotros en una plática anterior hablamos los fundamentos de la 4T. Por ahí hay alguna grabación por si la quieren consultar. Es una lucha ideológica con nuevos principios, con una nueva ética, con nueva moral, con valores diferentes, porque la derecha tiene sus propios valores. Por ejemplo, la hija de Peña Nieto dice, denostando a otros, esos son la prole, esos son sus valores. O cuando dicen otros términos fuertes en donde se denosta, se rebaja, se burla, se atropella cómo se debe tener a la sociedad. Entonces, ¿cómo se debe gobernar a la sociedad? Y ustedes han visto que ha sido una falta de respeto, ha sido una degradación social, y entonces la lucha ideológica tiene que enfrentar aquellas ideas retardatarias, anteponer ideas para todos que sean democráticas, con nuevos principios, en fin, una cultura nueva. Debemos ir implantando con esa lucha ideológica, y es lucha ideológica porque hay que ir desmontando la ideología oligárquica, la neoliberal, desmontarla, derrotarla. Y nosotros no la vamos a derrotar burlándonos de ellos, como lo hacen ellos contra nosotros, sino lo vamos a hacer con bases, porque nosotros queremos respetar a todos es plural. Pero también es una lucha jurídica, es otra expresión de la lucha que se debe enfrentar bien. Morena tiene que enfrentar la lucha jurídica con las leyes, el apego a las leyes. Y jurídicamente tenemos problemas. El poder legislativo tiene mucho poder. Entonces, tenemos que tenemos entonces que tener la capacidad de que nuestros intelectuales, nuestros ideólogos democráticos, nuestros representantes en el gobierno tengan capacidad jurídica, incluyendo el legislativo, no solo el poder, sí, no solo el poder judicial, sino también el legislativo debe manejar todos los elementos jurídicos para combatir la posición de la ultraderecha. Entonces, en México la lucha jurídica se va muy fuerte, por ejemplo, enjuiciar a los expresidentes por corrupción. Entra lo político y lo jurídico. Es una defensa de la 4T en lo político y en lo jurídico. Entonces, como ven, es una lucha múltiple. Es una lucha también económica. Una lucha donde los poderosos quieren seguir manejando las ramas clave que generan la riqueza de nuestra nación, como los energéticos, como la riqueza del subsuelo, del oro y la plata. Entonces, es una lucha económica porque también en aspectos de política económica quieren evadir responsabilidades en los impuestos, responsabilidades que deben de producir dentro del marco jurídico. Entonces, debe ser una lucha económica con una nueva moral.
Obrador, en uno de sus múltiples libros, habla de la economía moral, con otra ética, hacer la práctica de la economía. Pero también es una lucha administrativa, compañeros. Ah, administrativa. Sí, debe haber una lucha contra las formas de administrar con corrupción, administrativamente con manejo sustentable de recursos, con rendición de cuentas. Y, en síntesis, las formas diferentes de lucha son, decíamos, política, ideológica, jurídica, económica, incluso administrativa, decíamos. Y para ello necesitamos contar con los mejores hombres y las mujeres bien preparadas, que sean hombres y mujeres con capacidad de debatir y de echar para abajo los argumentos de la ultraderecha. Pues bien, frena, así como los disque 600 intelectuales, o los BOA, o como quieran llamarle, como expresiones de la ultraderecha, como expresiones de la contrarrevolución en México, trabajan a través de varios recursos, especialmente en los siguientes renglones: generando confusión, generando miedo. Miedo es clave, ¿eh? Confusión y miedo. Psicológicamente hablando, es muy poderoso eso. Generando denostación y descalificación. Véase frecuentemente en los medios de comunicación, hay grupos que están permanentemente disque interpretando la política del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que encabeza este gobierno. Se trata de estos grupos de generar decepción, de generar desánimo, de arrinconar a la gente. Y mucha gente, incluso de Morena, dice, pues yo veo que están de la fregada la mayoría de los morenistas. Y no es así. Los logros que se han conseguido de Morena se han conseguido porque todavía hay gente honesta. No dejando de reconocer que hay gente que no es deseable dentro de nuestro partido y dentro de nuestro gobierno. Eso no lo podemos ocultar. Pero tampoco se puede decir que todos somos iguales. Hay mucha gente valiosa y esos son los que están jalando la cuerda al país adelante, que está encabezando Obrador. Y con esos son los que debemos jalar, porque muchos compañeros le hacen más caso a la derecha, repitiendo más lo que nos equivocamos que lo que estamos teniendo de aciertos. O sea, le engordamos el caldo a la derecha, en otras palabras. Eso no debe ser. Tenemos que jalar con la gente honesta, decidida, clara, y por eso estamos aquí, para tener claridad de lo que estamos trabajando en las colonias y donde estemos. Entonces, estos grupos contrarrevolucionarios que dicen quieren quitar al licenciado Obrador, que son grupos con muchas falsedades. ¿Ya vieron ustedes cómo se llenó la mitad del Zócalo? ¿De qué? De casas de acampar. Y la vergüenza más ingrata fue cuando vino el viento hace 3 días, ¿cuándo? ¿O ayer? Bueno, desde el principio se les Levanta sus casitas de acampar y andaban volando dichosamente sin nadie que estuviera ahí plantado en su plantón. Era plantón de casas de acampar, que el viento se encargó de quitarlas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué falsedad! ¿Ese es el tipo de gobierno que quieren esas personas de ultraderecha? ¡Qué falsedad de los llamados 600 intelectuales que aparecen en la lista de los 600! Gente que está finada, gente que murió hace años, y aparece el intelectual fulano, también se pronuncia contra este tipo de gobierno. Comunista. Ya decía la compañera Vicky, el comunismo jamás ha existido en el mundo. Jamás ha existido en el mundo como sistema. Ha habido expresiones de comunismo,
en algunas comunidades, pero eso a que se diga país comunista, jamás ha existido un país comunista hasta hoy en la historia del mundo. No saben ni qué es el comunismo, y si saben, quieren confundirnos. Lo que ha habido es un sistema socialista, y el socialismo que mucho desarrolló ese tipo de sistema fue la ex-URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que empezó con ese sistema en 1918, a partir de la conquista de la Revolución de 1917. Pero cayó cuando cayó también el muro de Berlín en 1989. Ya eso es otra historia que contaremos después. Pero el comunismo es un contenido muy distinto. ¿A poco va a ser comunismo si está hablándose de que participan en este gobierno estratos sociales de alta capacidad económica como estratos sociales de muy baja capacidad económica? Participan ahí gente que está en la bolsa de valores, Alfonso Romo, entre otros, y se le permite a Carlos Slim también participar, uno de los hombres más ricos del mundo. Y si participa gente rica, gente de clase media y gente de bajos recursos económicos, ¿eso será comunismo? ¿A quién quieren engañar? El pueblo no es idiota, que engañen a su gente idiota, menos a un pueblo que está cultivándose como lo tratamos de hacer nosotros, de que no nos van a confundir, ni nos van a arrinconar, ni nos van a meter miedo, ni nos van a descalificar, porque y ellos solo se descalifican de poner muertos en un listado que está pronunciándose actualmente por contra de la 4T. No debemos decepcionarnos, debemos tener la moral alta. Quien se caiga de su moral tiene que platicar con nuestra gente. Tenemos que platicar con ellos. Nuestra moral se va contaminando para bien, se va transfiriendo a nuevos compañeros. Nos vamos haciendo fuertes porque nuestra moral se engrandece en la medida que vamos dando pasos gigantes. El licenciado Obrador se comprometió con un programa de 100 puntos cuando tomó el poder el 1 de diciembre de 2018. hace 2 años apenas. 2018. El 1 de diciembre se comprometió ante las comunidades indígenas y ante el pueblo mexicano a cumplir de inicio 100 puntos. Pues ya lleva más de la mitad de eso que se comprometió y no llega ni siquiera a la mitad de su gobierno. Va arriba de la mitad y no lleva ni la mitad de su gobierno. Ya traeremos nuevamente, porque alguna vez ya lo hicimos, los avances cumplidos, programa cumplido. Ningún presidente de la República Mexicana históricamente ha hecho lo que Obrador en tan poco tiempo. Ningún presidente, ni los más democráticos como Lázaro Cárdenas, que guarda nuestros respetos. Entonces, estas agrupaciones de ultraderecha necesitamos nosotros, ahora como punto 3 y final del papel de Morena, derrotar en los distintos ámbitos político, ideológico, jurídico, económico, administrativo, culturalmente a la ultraderecha. Y tenemos entonces que aclarar, informar, proponer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es que para informar, proponer, aclarando, tenemos que llevar a la par, jalando parejo todos los morenistas, los promorenistas también, escuchando al licenciado Obrador cada mañana o viendo la repetición bajo distintos medios de las mañaneras. Esa es de rigor, escuchar las mañaneras. Y nosotros como fuerza, como agrupación de esta demarcación, tenemos esa obligación, tener bien presente lo que dio de mensaje el licenciado Obrador en la mañana de todos los días. Lo segundo de esta demarcación, yo les recomiendo mucho es que se reflexionen las presentaciones que
hace el maestro Ramón Jiménez López. Él casi todos los días hace una publicación. Es una reflexión de lo que va haciendo el licenciado Obrador en pro de la 4T en México, en pro de la política nacionalista y democrática en nuestro país. Es una segunda fuente. Pidan esa reflexión del profesor Ramón Jiménez López, que casi todos los días hace ese análisis de lo que va desarrollando el licenciado Obrador. Lo tercero, necesitamos consolidar la organización. Aquí, de a poquito, regresamos después de la parte más ruda del coronavirus. Estamos empezando a regresar con los cuidados correspondientes. No nos confiemos, por la salud de todos los compañeros. Entonces, organizar, reorganizar, incrementar los comités en todo el país. Tenemos que fomentar eso, proponer la conformación de los comités en todo el país, en toda la República, que se pinte de color de morena todo el país. Y ya vamos terminando. Pero ¿cómo está nuestro partido ante esto? Esa es la parte que muchas veces decepciona a la gente más desinformada, o que le cuentan en su medio desanimándole. Miren ustedes, nuestro partido ciertamente que está desarticulado, no lo podemos desconocer eso. No está unitariamente integrado, no hay unidad. En nuestro partido hay una lucha de oportunistas incrustados y de gente honesta, que es con la que está jalando adelante el licenciado Obrador. Hay de los dos bandos, gente fregona y gente lacra. Nosotros vámonos por la gente fregona, de buenas ideas y de democracia, y estamos proponiendo como nuestro organismo, como nuestro comité, como regeneración, que haya un foro nacional. Después de que se establezca la dirigencia nueva, que ya está en puerta, después de que se establezca la dirigencia nueva, desarrollar un foro nacional por la unidad de Morena. En otras palabras, los que estén divergentes junto con los convergentes en ideas, en política, tenemos que tratar cómo sobrellevar las cosas, cómo acordar y cómo desplegar de manera fuerte nuestra política ante la derecha y nuestra política interna y nuestra relación de partido con el gobierno. Tener bien definido eso. Por eso será una invitación, esto debemos divulgarlo, un foro nacional por la unidad de Morena. Con muchas ganas, iba a decir con mucho producto de gallina, pero mejor no digo eso. A echarle mucho ánimo. Entonces, lo que termino diciendo es, jamás engordémosle el caldo a la derecha. No reproduzcamos pensamiento que sea derrotista. Vamos a destacar los avances más importantes, animar a nuestra gente y estar bien informados con esas recomendaciones de seguir todas las mañaneras. Aparte de que vayamos leyendo el periódico Regeneración, por supuesto, y estudiar los temas que en los círculos de estudios vamos desarrollando. Con eso vamos a fortalecer a Morena. Tenemos que hacer, entonces. Esta parte última es el quehacer morenista. Y gracias por su tiempo. Gracias, compañera Vicky, por su plática. Muchas gracias. Bueno, entonces le agradecemos al profesor Jaramillo, como siempre, el cierre de las pláticas. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos exponiendo, pues yo quería cambiar hoy la dinámica en el sentido que ustedes dieran como comentarios sobre el tema expuesto, sobre cómo está constituido organizativamente Frena, sobre cuál es el objetivo principal de Frena, y lo otro es
cuál es el discurso de Frena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿De qué manera nosotros podríamos generar ciertas actividades, ciertas acciones para contrarrestar esta mala información? Como efectivamente lo dijo Jaramillo, esta información te provoca miedo. Ya vieron que tienen una comisión de militar que es un grupo Tlaxcala. En el comentario de otra vez los Abascal, este comentario que les digo que escribió Pedro Salmerón en la jornada, habla sobre Frena, lo que está tratando de provocar es que la forma de organización, dice, la comisión militar, grupo Tlaxcala, y entre paréntesis pone, da miedo, ¿no? Porque no sabemos quién es el grupo Tlaxcala, y la otra comisión que da miedo es la comisión de, religiosa, ¿no? Es otra comisión, ¿no? Que tiene Frena. Entonces, me gustaría que aportáramos los compañeros que están en, ¿cómo se llama? En Zoom, y también los compañeros que estamos aquí de manera presencial, para que retroalimentemos la exposición, retroalimentemos la información y se enriquezca mucho más este círculo de estudio. ¿Quién dice yo? ¿Y qué punto querría tocar sobre la exposición que manejamos? Hay muchos puntos. Bueno, espérame tantito, déjeme. Acá, es que nosotros como si nos quedamos más tiempo, nosotros podemos hacer, pero acá los compañeros que están en videollamada. Ajá, ajá. ¿Quién dice yo? ¿Y qué le gusta? ¿Qué tema? Yo lo pongo en las diapositivas. Ustedes díganme qué tema le gustaría trabajar o comentar. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Yo compañera. quisiera hacer un comentario sobre la ultraderecha. Sí. Las mujeres, ¿sí? ¿Podría intervenir un rato? Sí, claro. Aquí está, por ejemplo, ya habíamos platicado de eso, ¿verdad? ¿Se acuerda? Aquí está que decíamos que supuestamente para el grupo Frena, la equidad de género es una cuestión, ¿cómo se llama? De un aspecto o de un tinte comunista, ¿no? Aquí está. Está en su página de Frena. Pero sí, claro, por adelante. Ok. Buenas noches, compañeros, compañeras. A la distancia. Yo comprendo que los grupos fascistas y fanáticos como el Frena y otros que conocemos nos han intervenido ya durante todo el periodo en el cual fuimos movimiento. Había muchas infiltraciones de ese tipo y nos violentaban constantemente, pero no tenían, como dice Vicky, tanta organización. Hoy tampoco la tienen, pero su fuerza emana de un odio muy tremendo hacia todos, ¿no? Y sobre todo nos tachan de comunistas a nosotros cuando ellos son los que quisieran que se desaparecieran muchas personas que no les son acordes a sus pensamientos, completamente distorsionados, y sobre todo, pues ellos están viendo los triunfos que está teniendo Andrés Manuel y eso los desborda. Están completamente desesperados porque nosotros hemos tenido muchos triunfos. Bueno, un ejemplo de ellos, pues, de la 4T es el rescate de los jóvenes. El rescate de los jóvenes, pues, a ellos, ¿qué les decían? Que no tenían ni ninis, nada más, ¿no? Y los querían casi a los que se drogaban o los encontraban en malos negocios, los querían desaparecer, como dice el periodista que nos va a condenar a quemarnos a cada uno en la hoguera de Morena. Así son sus pensamientos completamente distorsionados, y así querían hacer con nuestros jóvenes, ¿no? Desaparecer tantas fosas en tanto tiempo. Todo el mismo Calderón quería que fuéramos poquitos para podernos gobernar a su antojo, nada más mano de obra, etcétera. Ahorita, pues una cosa muy preocupante para nosotros las mujeres en Morena, mujeres, es el hecho de que nos han infiltrado completamente las nazifeministas que les dicen, que nada tienen que ver con nuestro movimiento. Ellas son precisamente de Frena, y han distorsionado la imagen que tienen de nosotros las mujeres feministas que hemos tratado de luchar por nuestros derechos de una manera desvirtuada
tal que ahora la gente nomás le nombran algo del feminismo o de nuestra lucha con los derechos de mujeres y ya nos ponen una barrera pero horrible, ¿no? Cuando pues siempre en la 4T las mujeres hemos sido parte esencial del movimiento. Entonces estamos luchando por esa contribución que ha hecho la 4T en las mujeres y quitar esa imagen tan fea que nos han puesto estos frenistas, ¿no? Ahorita, pues está difícil la situación porque si nos confrontamos, ellos buscan que nos peleemos y que nos veamos todavía más mal, pero yo creo que así como logramos con los jóvenes, que ahora son parte esencial del relevo generacional en la 4T, así también las mujeres somos una parte esencial y creemos firmemente en Mujeres Morena que la 4T tiene que ser feminista o no lo será, porque tenemos que abogar por los derechos de la igualdad de género. Esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de los hombres, al contrario, queremos estar con ellos. Gracias por escucharme. Gracias, compañera Olivia, un gusto verla. Qué bueno que está bien. Sí, ¿Alguien más, bien. de la reunión en Zoom, de virtual, alguien más que quiera opinar o que quiera dar su punto de vista sobre algún aspecto de lo que expusimos en la cuestión de Frena? ¿Nadie? Carlos. Compañero Carlos Oropesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. claro. Bueno, mucho gusto en saludarlos, maestra Vicky, Arturo, Mauricio, compañera, y todos los que están allá de manera presencial. Miren, el tema de Frena es una evolución que están teniendo estos ultra. Miren, ¿se acuerdan? No hace mucho que estuvo de moda los chalecos amarillos. Pues cuando estuvieron los chalecos amarillos, estas que ahora son las feminazis, pues se pusieron chalecos amarillos porque era la moda. Y si mañana salen las boinas rosas, los van a ver con sus boinas rosas a todos estos grupos que en realidad no han podido consolidarse como una oposición. Ideológicamente están definidos, pero no están articulados a nivel nacional. Miren, acá en la península, en Yucatán, acá tenemos grupos muy conservadores, infiltrados sobre todo por la Iglesia Católica, manejados mucho, y ellos están organizando una megamarcha, según ellos, para ir a la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Están pidiendo donativos a la población en general. Los de Frena de acá son los fifís, son los juniors, es la gente que vive del trabajo de los demás, que en general son propietarios de empresas, y pues como su vida es medio parasitaria, pues están viendo qué hacen, pero tienen esa mentalidad de siempre estar extrayendo recursos de la población y abrieron 2 cuentas bancarias para que la gente les deposite y les done dinero para su marcha que quieren hacer a la Ciudad de México, para sumarse. Según ellos van a hacer una gran reunión, una megamarcha en la Ciudad de México. No tiene precisión de fecha, pero según ellos lo van a juntar. No descarto de que vayan a timar a muchas personas que vayan a depositar ahí. Pero el tema de la organización es que ellos se basan en estos valores, sobre todo de naturaleza religiosa, y lo quieren vincular con un tipo de organización paramilitar, como pasa en el estado de Guanajuato. En Guanajuato, que es donde yo lo he visto más desarrollado, tienen hasta bandas de guerra, salen a marchar, tienen uniformes paramilitares. Acá no llegan a ese nivel, pero sí hay una intentona de sumar en las principales capitales del país por todo lo que genera este señor Gilberto Lozano y todos los cómplices que tiene. Hay que tener mucho cuidado porque aunque no están bien articulados,
pues están, insiste, y sí tienen muchos medios de comunicación a su servicio. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación convencionales, pues se alimentaron de los intereses económicos de toda esta gente. Entonces, pues les pagan los favores, dándole mucha difusión a grupitos que en nuestro caso no rebasan las 100 personas. Acá en Mérida no juntan más de 100 y andan en auto además, ¿no? Porque dicen que como hace mucho calor, pues hay que andar en la camioneta con aire acondicionado, porque si no, pues se despeina, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que los minimicemos, sino por el contrario, es un acicate para que nosotros nos organicemos. Y esto creo que debemos de hacerlo a nivel nacional. Y así como ellos tienen su estructura tipo multinivel, si se fijan eso de lo que mencionabas, Vicky, de los hijos, de los nietos y toda esa estructura tipo multinivel como si fuera Herbalife o Amway, tienen esa mentalidad pues de que los demás hagan la chamba, los de arriba mandamos y los demás háganla y se pongan ahí en el Zócalo y les dan sus 1,500 pesos semanales, ¿no? Para que estén ahí en el Zócalo. Esa es la visión de ellos. Por eso es que no van a prosperar mucho, pero eso no quiere decir que no nos puedan hacer daño, sobre todo a través de la red de medios de comunicación tradicionales. Y ahí es donde nosotros tenemos que organizar al pueblo, organizarnos nosotros, ¿para qué? Para que nuestros comités no estén desarticulados. Esta disputa que mencionaba Arturo, esta disputa interna que estamos viviendo en Morena, pues dentro de ya 5 días la vamos a tener resuelta, porque el día 10 de octubre se dan a conocer los resultados de la segunda encuesta a población abierta, ya se están perfilando quiénes la van a ganar, y el día 11 de octubre ya quedará definida la nueva dirigencia nacional, o sea, me refiero a la presidencia y a la Secretaría General, porque el resto del Comité Ejecutivo Nacional se va a mantener, los otros 19 compañeros, lo mismo la compañera Berta Luján al frente del Consejo Nacional y el compañero Héctor Díaz Polanco al frente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Entonces, con este grupo, pues estamos llamando a la reconciliación, pero sobre todo a la reorganización, ojo, y abusados con el padrón de Morena, que desde ahí nos metieron los golpes para intentar desarticularnos. ¿Qué hay que hacer? Retomar el trabajo de los comités, que eso es fundamental, y cohesionar nuestros comités. Eso es muy importante, eso es un planteamiento que estamos haciendo con nuestros compañeros y nuestras compañeras, llamándolos a la unidad y sobre todo a la reorganización, que no sea tribal el tema como llegó a suceder con el PRD. Por ahí algunos intereses querían perredizar a Morena, pero no lo lograron y no lo vamos a permitir. Entonces, lo de Frena y su estructura paramilitar o su amago de estructura paramilitar, afortunadamente no la tienen bien articulada, pero no hay que confiarnos, organizarnos bien nosotros, articularnos y tomar público debe estar, no marchas o manifestaciones, está poniendo público ¿Tienes problemas con el micrófono o la señal, compañero? Bueno. Sí, ¿ya no me escuchan? Sí, es que hace ratito como que te fuiste. Se quedó congelado. Sí. La de Slim es el que falla. Bueno, para cerrar, hay que organizar. Y ese es el problema que nosotros tenemos que organizarnos mejor, y una propuesta a este foro que quieren organizar es que tomemos el espacio público.
Es cuanto y un gusto saludarlos, compañeros. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, Saludos. compañeros, pues, si no tienen algún otro comentario a través de la conferencia virtual, pues yo creo que nosotros como Morena, para cerrar, como Morena sí tenemos que seguir organizándonos, más ahorita la parte organizativa como movimiento. Y yo quiero decirles que no veamos nunca lejos al enemigo. La verdad es que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Si nosotros recordamos un poquito el golpe de Estado chileno, por ejemplo, pues ellos cuando de manera interna la burocracia o la burguesía chilena no pudo con Salvador Allende, por ejemplo, frenarlo, pues ¿a quiénes mandaron a llamar? Pues mandaron a llamar a grupos de Estados Unidos, ¿no? O sea, mandan a llamar a los Estados Unidos y Estados Unidos los apoya al golpe de Estado, apoyando a quién, o sea, a Augusto Pinochet, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre tienen estrategias. Cuando no se puede el movimiento lograr de manera interna, siempre buscan apoyo de manera externa y bueno, ese apoyo se los proporciona Estados Unidos, ¿no? O se los ha proporcionado a Estados Unidos. Entonces, yo creo que independientemente de esto, de qué tan avanzada esté la organización como tal frena, sí hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que hacer este contraataque de manera de medios de comunicación, difundiendo esta información a través de la divulgación. Lo que hace Mauricio, por ejemplo, graba la sesión y lo sube ¿cómo se llama? Al Facebook. Y eso también permite un poquito más de difusión de la información, de dónde viene la ideología del PAN y por qué es tan peligroso el PAN y por qué también se hace peligroso Frena. Porque pues son organizaciones que han existido ya desde hace mucho tiempo y pues por las citas bibliográficas que les di hace 8 días, nos damos cuenta que el Yunque, por ejemplo, pues está bien organizado, o sea, están infiltrados donde quiera. Entonces yo la verdad es que sí creo que debemos de tener, como dice el compañero Carlos, estos comités que están desarticulados, volverlos a articular y bueno, pues volver a cuestionar los comités. Ese va a ser nuestra fuerza contra cualquier fuerza que se presente dentro de nuestro movimiento, en contra de nuestra cuarta revolución, acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues les agradecemos la compañía, un saludo a todos, nos vemos en 8 días a la misma hora, les estaremos enviando el link para la invitación para que entren a la sesión. Entonces, ojalá que les haya parecido la exposición, si gustan, bueno, pues ahí Julio nos va a hacer el favor, Mauricio, perdón, nos va a hacer el favor de difundir la información. Si ustedes quieren compartir o me permiten compartir su Facebook para que Mauricio pueda también compartir con ustedes a la vez los videos que estamos haciendo en el Círculo de Estudio de Regeneración, con gusto se los compartimos, ¿no? Para que ustedes lo difundan, porque de eso se trata, ¿no? Que se difunda, ¿no? Claro. Bueno, pues que tengan bonita noche. Gracias. Perdón, buenas Hasta noches. luego. Estén bien. Hasta Igualmente, luego. buenas noches. Hasta luego.